Después de días de investigación, Pero como sabemos, los bosques tropicales son un tipo de ecosistema que está constituido por un biótopo. El biótopo son una serie de elementos de un ecosistema que no tienen vida. En el caso, por ejemplo, del ecosistema de los bosques tropicales, el biótopo puede ser la atmósfera, el suelo o el biótopo. Encontramos unas condiciones físicas y químicas características del dicho biótopo. Como dicho biótopo es lugar físico, por lo tanto, estamos en los bosques tropicales. Este, con condiciones físicas características, tiene la temperatura, la humedad y otras precipitaciones, y después como características de condiciones químicas que tienen los bosques tropicales, podemos encontrar la baja presencia de nutrientes, la gran concentración de materia orgánica y el pH ácido que encontramos en el suelo. Después, en un ecosistema también tenemos la comunidad o biocenosis. Como he dicho antes, hemos hablado de los factores abióticos, los que no tienen vida, pues ahora la biocenosis incluye a todos esos factores que sí que tienen vida, incluye todos los seres vivos del ecosistema. En el caso de los bosques tropicales, tenemos a las plantas de vegetación, como hemos aquí investigado, árboles como el caoba y el cedro, y después tenemos animales que también hemos investigado, como los jaguares, tucanes y ranas agrícolas, y después microorganismos que descomponen materia. Para que sea un ecosistema es necesario que todos los seres vivos tengan relaciones entre sí, de mutualismo o de depredación. Establecen interdependencia entre unos organismos y otros, porque cada uno desempeña un papel esencial a la hora de los ciclos biogénicos y de la alimentación de su cadena. La función biológica de los bosques tropicales es de mantener el equilibrio ecológico al reciclar los nutrientes, producir oxígeno a través de la fotosíntesis y servir como hábitat para las siguientes especies, para un montón de especies. Los mecanismos de autocontrol y autorregulación para mantener el equilibrio y que este ecosistema llegue a su madurez serían las redes tróficas complejas, la sucesión ecológica y los ciclos biogeoquímicos, como el ciclo de carbono, por ejemplo, o el del agua. Hemos notado que hay una gran confusión entre el concepto de biosfera y ecosfera, y queríamos aclarar que la biosfera conforma todos los seres vivos que habitan la Tierra, mientras que la ecosfera consiste en todos los ecosistemas que existen en ella. También sabemos que los ecosistemas pueden ser o muy grandes o muy pequeños, pueden ser tamaños diferentes. Y si es verdad que hemos dicho que los bosques tropicales, según nuestra investigación, pues suelen ser muy grandes, ocupando zonas como el Amazonas, el Congo. Cabe recalcar que los bosques tropicales son el hábitat de todas las poblaciones que habitan en él. ¿Por qué? Porque estos dan los recursos necesarios para la supervivencia de los seres vivos en él. En este caso, el refugio, alimento y el intercambio. Cada organismo dentro del ecosistema ocupa un lugar, porque este se relaciona con muchas cosas de su alrededor, tanto como con los elementos bióticos como con los abióticos. Entonces, ¿qué pasa? Que pues existe el nicho ecológico, que es básicamente eso, pues el rol que ocupa cada organismo dentro de un ecosistema. Vale, os voy a explicar toda la información que hemos encontrado acerca de la dinámica de poblaciones sobre los bosques tropicales. Pues tenemos, por ejemplo, los animales, que son los jaguares y las ranas agrícolas, que hemos tocado una de las partes aquí, y después, como vegetación o plantas, podríamos decir que son las orquídeas. Cada población que usamos incluye a todas las especies, a todos los organismos que pertenezcan a esa misma especie. O como, por ejemplo, una población de jaguares. Pues el crecimiento de estas se consideraría sensorial, ya que tiene acceso a los recursos que necesita, pero también estos se ven limitados por factores como la competencia y la fragmentación de la vida. Por último, quería decir que la constante K, se la colocará en algún libro, se la deja en algún lado para que sepa lo que significa, representa la capacidad de una población, es decir, el tamaño máximo que ésta puede alcanzar a que el entorno no sea capaz de sostenerla. Bueno, entre las características del bosque tropical se destaca una distribución muy amplia, ya que son zonas áridas y rugosas. Aparte, no lo he dicho antes, pero recordemos los cuatro eslabones en los que se divide una cadena trófica. Primero, los productores suelen ser las plantas, que son organismos autótrofos. Después, los consumidores primarios, que suelen ser animales herbívoros. Después, los secundarios, que son animales carnívoros. Y después, los terciarios, que otra vez son los carnívoros que se deben también carnívoros. Por último, tenemos los dos contenedores que sobreviven descomponiendo la materia. Bueno, cuando fuimos en verano a investigar acerca del bosque tropical, encontramos una alta biodiversidad a nivel de seres vivos, en los que hemos clasificado los siguientes en las cadenas tróficas. En los productores tenemos las plantas y algas que se encuentran en algunos ecosistemas marinos o dentro del bosque tropical. Y dentro de las plantas tenemos árboles como bromelias y orquídeas, plantas de sotobosque y árboles de gran altura como son las ceibas, ¿vale? Después, dentro de los consumidores primarios, que son animales herbívoros, tenemos insectos como saltamontes y mariposas, monos aulladores, tucanes y algunos roedores como los agustinos. Dentro de los consumidores secundarios tenemos
aves insectívoras, serpientes, ranas y cientos de reptiles como por ejemplo las lagartijas. Y después, en los consumidores terciarios tenemos jaguares, pumas, grandes boas, aves rapaces como águilas, arpias, etc. Y por último, los descomponedores, ¿vale? Ya sabemos que descomponen la materia orgánica y reciclan los nutrientes del suelo, ¿no? Y tenemos, en el bosque tropical tenemos escarabajos, térmitas y lombrices. Bueno, aquí os he hecho una esquemita para que lo entendáis mejor. Vamos a ver. Los productores son las plantas, van a realizar la fotosíntesis en la que van a transformar la energía solar en la energía química, en forma de glucosa y carbohidratos. Después tenemos los consumidores primarios, animales herbívoros que se van a alimentar de plantas. Después tenemos los consumidores secundarios, que son animales carnívoros, que, como he dicho antes, van a traspasar la energía de los consumidores primarios a los consumidores secundarios, pero solo se va a traspasar un 10%, y la otra se va a visitar como calor. Así sucesivamente. Los consumidores carnívoros se van a traspasar a los consumidores terciarios y después, por último, a los descomponedores que no transfieren energía, sino que se tratan de degradar materia orgánica. Y por último, con los descomponedores van a empezar otra vez de nuevo el ciclo. Bien, sí que me explico. Bueno, cuando estuvimos allí estuvimos analizando y evaluando los factores tróficos, perdón, los parámetros tróficos. Y obtuvimos esta información. Dentro de la biomasa puede contener una cantidad superior a unas 400 toneladas, que no somos conscientes, pero es una auténtica barbaridad. Después, la producción bruta ronda entre unos 10.000 kilocalorías y metros cúbicos al año, debido a que hay una abundante luz solar y que las temperaturas son cálidas y hay más constantes lluvias. Después tenemos la producción neta, que ronda unos 5.000 y 6.000 al año, kilocalorías. Y por último la productividad, que es la tasa a la que se produce biomasa en un ecosistema, que dentro del bosque tropical ronda en unos 2.200 o 3.000 gramos metros cúbicos al año, en peso seco de materia orgánica. Vale, sobre la influencia de los factores bióticos, sabemos que son relaciones entre diferentes individuos, o las mismas poblaciones o diferentes poblaciones. Esto significa que tenemos relaciones interespecíficas y relaciones interespecíficas. Vamos a hablar de las relaciones interespecíficas. Son aquellas que se establecen entre seres vivos, especies de una misma población. Vale, en las relaciones interespecíficas tenemos diferentes factores. En esto está la competencia, que es la dificultad para conseguir un recurso escaso. En competición a los bosques tropicales, vimos como monos arañas competían entre ellos mismos para conseguir frutos de los árboles. Además, también vimos como había muchos árboles jóvenes que competían entre ellos para crecer, ya que había un gran dosal que bloqueaba la luz y no podían obtener sus nutrientes. Otro factor que tenemos es la cooperación, que es la agrupación de individuos con interacción positiva, cuya finalidad es la defensa, la búsqueda de alimentos o la reproducción. En las familias polígamas tenemos las poligínicas, como pueden ser los gorilas, o las poliandras, como pueden ser la rana venenosa. Como otro factor tenemos las asociaciones gregarias, que son agrupaciones temporales o permanentes cooperativas para conseguir necesidades como son la seguridad, la defensa u alimentos. En el bosque tropical hay colonias de hormigas cortadoras de hojas, bandadas de aves migratorias. En los bosques tropicales hay colonias como son las de las hormigas, las avispas, las abejas. Y en el caso de las familias tenemos las familias de tocanes o guacamayos, los titíes y los monos aulladores. Como último factor de las relaciones interespecíficas tenemos las sociedades, que son agrupaciones con clara diferencia de jerarquías, como el caso de las abejas y hormigas, que dependen de la una de las otras para su supervivencia. Ahora pasamos a las relaciones interespecíficas, que se establecen entre los individuos de diferentes poblaciones que forman parte de la misma comunidad. En ella volvemos a tener diferentes factores, como es la competencia. La competencia es entre dos o más especies que utilizan un mismo recurso que es escaso. Entonces, en un bosque tropical existe el ejemplo de los roedores, las aves y los reptiles que compiten por
zonas y espacios para poder nidificar y refugiarse. Y, por ejemplo, los murciélagos, las abejas, las mariposas compiten por nectar las flores. El siguiente factor que tenemos es el parasitismo, que es en el que cuando individuos de una especie utilizan a otra especie como beneficio propio, así también perjudicando a las de la otra especie. Tenemos dos tipos de parasitismo: endoparásitos, que son los que viven sobre la superficie de otra especie u organismo, y como pueden ser los ácaros, las garrapatas, los piojos, las sanguijuelas, y los endoparásitos, que son los que desarrollan ciclos biológicos como los nemátodos, que son los gusanos, o los protozoas. El siguiente factor que tenemos es el mutualismo. Es en el que hay una relación beneficiosa entre varias especies. Tenemos mutualismo simbiótico, que es, por ejemplo, en un bosque tropical, los tucanes con los árboles, o las orquídeas y las abejas, los peces limpiafondo y los peces de gran tamaño, etc. Y después tenemos el mutualismo no simbiótico, en el cual el ejemplo en un bosque tropical son los árboles de mango y las abejas mielíferas. Tenemos también los peces limpiafondo y los cocodrilos, por ejemplo, etc. El comensalismo es la relación entre dos especies en las que supone un beneficio solo para una de ellas, pero para la otra no cambia nada, ni perjudica ni beneficia. En ella tenemos el ejemplo de, por ejemplo, los cangrejos terrestres que están en los bosques tropicales y las hojas caídas. También tenemos el ejemplo de los musgos y las cortezas de los árboles, o los insectos y los troncos huecos. El siguiente factor es la foresia. La foresia es la relación entre una especie que utiliza a otra como medio de transporte. En un ejemplo podemos poner a un escarabajo que se adhiere al pelaje de los mamíferos como medio de transporte. El siguiente y último factor es la tanatocresis, que es cuando un organismo emplea los restos de otro como su propio beneficio. Por ejemplo, los escarabajos utilizan esqueletos pequeños de mamíferos, de lo que sea, o también emplea endoesqueletos, por ejemplo, de otros insectos en su propio beneficio. O también los insectos o pájaros que utilizan los árboles muertos que están huecos. Pasemos a la autorregulación del ecosistema. En ella tenemos los sucesos ecológicos, en el cual tenemos los primarios y los secundarios. Un ejemplo de suceso ecológico primario es la colonización de terrenos creados por una erupción volcánica en un área tropical en el cual previamente no había ningún tipo de vegetación. En los sucesos ecológicos secundarios tenemos el ejemplo de la regeneración de la vegetación tras un incendio forestal en un bosque tropical. También la recuperación del ecosistema después de una tala masiva o agricultura que haya dejado el área en barbecho. Y también tenemos la recuperación tras una inundación severa que haya destruido la comunidad vegetal inicial en un terreno que esté cerca de un tipo de río.